¿Alguna vez te has preguntado por qué? Incluso después de haberlo dado todo, después de haber entregado tu cuerpo, tu alma y tu amor más intenso, ¿terminas sintiéndote vacío en el lecho que alguna vez fue el altar de la pasión? Hay hombres que, a los 50, a los 60 años, todavía llevan en su piel las cicatrices invisibles de una guerra silenciosa, esa que se libra cada noche entre el deseo y la soledad, entre el anhelo de ser abrazado y el temor de ser olvidado. Imagina a un hombre de 60 años sentado solo en un café al atardecer, la taza aún tibia entre sus manos temblorosas, mientras su mente recorre los recuerdos de cuerpos entrelazados, de labios que susurraban promesas que jamás se cumplieron, y de noches en que el calor de otra piel parecía suficiente para sostener el mundo entero. Pero ahora comprende que no era su cuerpo lo que ellas buscaban, ni sus caricias lo que las retenía, sino algo más profundo, más primitivo, más raro. La presencia inquebrantable de un hombre que se pertenece a sí mismo antes de pertenecerle a cualquier mujer. Si alguna vez has amado con furia, deseado con todo tu ser, y aún así has sentido que perdías el control de tu vida, entonces este vídeo es para ti. Hoy te revelaré 10 verdades ocultas que casi ningún hombre conoce, pero que marcan la diferencia entre ser un simple amante pasajero o convertirse en la adicción silenciosa que una mujer no puede ni quiere olvidar. Si alguna vez te preguntaste qué es lo que realmente hace que una mujer no solo te desee, sino que también tema perderte, deja tu comentario diciendo estoy listo y suscríbete para caminar juntos este sendero de revelaciones. Parte 1. La paz interior, el magnetismo silencioso. Imagina a un hombre que camina lentamente mientras el cielo se rompe en un rugido de truenos, las calles se inundan y el viento arranca los tejados, pero sus pasos no tiemblan, su mirada no se pierde, y su respiración permanece serena como si dentro de él habitara un mundo que ni siquiera la furia de la naturaleza puede alterar. Ese hombre, amigo mío, posee algo que ni la juventud ni el cuerpo más deseable pueden comprar: la paz interior. Las mujeres pueden sentirse atraídas por la fuerza física, por la piel que ansían arañar en medio del deseo salvaje. Pueden perderse en un beso húmedo o en la ferocidad de un encuentro donde el cuerpo se convierte en un campo de batalla de pasión sin reservas, pero lo que verdaderamente las mantiene atadas en silencio, lo que las llama de regreso una y otra vez incluso cuando el cuerpo ya no puede competir con la frescura de la juventud, es la calma feroz que tú proyectas cuando el mundo se desmorona y tú sigues en pie, sin perderte, sin pedir, sin rogar. Recuerdo a un viejo amigo, un hombre que lo había tenido todo y lo perdió todo. El negocio, el dinero, la familia, incluso el amor de una mujer que juró nunca abandonarlo. Lo vi caminar hacia mí un día, sin un centavo en el bolsillo, pero con una sonrisa que no pertenecía a los que ganan o pierden, sino a los que entienden que nada ni nadie puede robarle su esencia. Esa noche, mientras el whisky se deslizaba por su garganta y las mujeres más jóvenes lanzaban miradas furtivas hacia su figura gastada pero orgullosa, entendí algo que ningún libro me había enseñado. No era su ropa, ni su físico, ni siquiera su historia lo que las atraía. Era esa maldita paz que parecía decirle sin palabras: ven, aquí no hay necesidad, solo deseo. Aquí no hay desesperación, solo elección. En el cruce entre el deseo carnal y el hambre de alma, ellas reconocen instintivamente que un hombre así no será poseído, y eso, paradójicamente, lo hace irresistible. Entonces me pregunto y te pregunto a ti ahora mientras sigues escuchando estas palabras que no buscan halagarte sino sacudirte desde dentro. ¿Alguna vez has sido el puerto donde una mujer, después de haberse desgarrado en otras costas, decide finalmente anclar no porque la amarraste con promesas, sino porque encontró en ti la única paz que su cuerpo y su espíritu no sabían que necesitaban? Parte 2. La escasez crea valor. ¿Recuerdas la última vez que sostuviste entre tus manos algo que sabías que no podías reemplazar? Tal vez fue una carta escrita a mano por alguien que amaste en silencio, o una joya heredada que llevaba impregnado el aroma de generaciones pasadas. No era el objeto en sí lo que importaba, sino su escasez, su imposibilidad de ser replicado. En el amor y en el deseo sucede exactamente lo mismo. El cuerpo humano ansía la novedad, pero el alma se inclina reverente ante aquello que no puede tener fácilmente. Un hombre que se ofrece sin reservas, que suplica ser elegido, que pone su piel, su sudor y su hambre en bandeja de plata, se convierte en un trofeo sin valor, en un cuerpo más en la memoria de una mujer que ya ha coleccionado demasiadas conquistas vacías.
Pero un hombre que sabe retirarse a tiempo, que no entrega todo a la primera caricia, que guarda su pasión como un vino añejo reservado solo para quien demuestre ser digna de probarlo, se convierte en una obsesión silenciosa, en una fantasía latente que ni el tiempo ni otros cuerpos podrán borrar. Recuerdo cuando de joven creía que la entrega inmediata era sinónimo de amor auténtico, que demostrar mi disponibilidad física era la clave para ser deseado, pero la verdad es que cuanto más rápido me desnudaba el cuerpo, más rápidamente me desnudaban del alma y me olvidaban. No te confundas, la pasión intensa, el deseo desbocado, las noches en las que el sudor y los gemidos se mezclan con el olor a piel vencida por la lujuria, son reales y necesarias, pero su verdadero poder no reside en la facilidad de obtenerlos, sino en el privilegio de merecerlos. Así como un diamante encontrado en cualquier esquina perdería su valor, un hombre que se regala sin saberse dueño de su propia vida es un hombre condenado a ser reemplazado por la siguiente distracción. Hazte una pregunta ahora, sincera y brutal. ¿Estás vendiendo tu valor al precio de saldo de tu necesidad, de tu miedo a estar solo, de tu ansiedad por ser validado? Cada vez que te entregas sin ser elegido de verdad, cada vez que ofreces tu cuerpo como quien ofrece una moneda gastada en el mercado del deseo, estás traicionando al hombre que podrías ser, ese que no necesita suplicar ni perseguir, porque sabe que quien realmente merece su calor deberá luchar para alcanzarlo. Tómate un momento y pregúntate, ¿estás actuando como un bien escaso que se valora, o como una mercancía más que se olvida en el primer cajón de los recuerdos inútiles? Parte 3. La voz y la presencia, el lenguaje silencioso de la atracción. En una sala repleta de hombres hablando al mismo tiempo, compitiendo por ser escuchados, hay uno que no levanta la voz, que no interrumpe, que no adorna su discurso con promesas vacías ni busca desesperadamente la aprobación de quienes lo rodean. Y sin embargo, es hacia el que las miradas se giran. ¿Es su silencio el que pesa más que 1000 palabras? ¿Es su presencia callada la que, sin necesidad de un solo gesto grandilocuente, marca el ritmo invisible de la habitación? La verdadera atracción no nace del ruido ni de la exuberancia superficial, nace del dominio absoluto que un hombre tiene sobre su propio espacio, de la seguridad implacable que exuda su sola existencia. Así sucede también en la danza primitiva del deseo. Mientras algunos hombres buscan conquistar cuerpos con frases repetidas y caricias apresuradas, hay otros que, sin tocar siquiera una hebra de cabello, despiertan en la mujer un hambre silenciosa, un estremecimiento que recorre la piel y se instala entre las piernas con la simple fuerza de una mirada pausada, de una respiración contenida, de una energía que vibra sin necesidad de hablar. Recuerdo un reencuentro de viejos amigos, décadas después de haber compartido borracheras, amores y derrotas. La mayoría intentaba revivir glorias pasadas con risas forzadas y relatos exagerados, pero hubo uno, el más callado, que apenas dijo unas pocas palabras durante toda la noche, y sin embargo, fue el quien dejó una marca imborrable. Fue el quien hizo que las mujeres presentes cruzaran discretamente sus piernas y acariciaran el borde de sus copas sin darse cuenta, atrapadas en la gravedad silenciosa de su ser. Entiende esto. Cuando tú posees tu voz, tu cuerpo y tu mente, no necesitas mendigar atención. La atención te pertenece por derecho propio. No es necesario gritar para ser escuchado, ni desnudarte para ser deseado. La energía masculina, cuando es auténtica, es un imán salvaje e indomable, que se siente en el aire y se adhiere a la piel como una caricia prohibida. Entonces te pregunto ahora, mientras tus propios recuerdos y fantasmas se agitan dentro de ti, cuando entras en una habitación, ¿qué llevas contigo? ¿Ruido vacío y necesidad? ¿O esa silenciosa tempestad que hace temblar corazones y humedecer bocas sin que haya siquiera pronunciado tu nombre? Parte 4. El poder de quien se atreve a irse. Hay un momento en toda historia de amor donde el corazón debe decidir si quedarse es un acto de amor verdadero o de cobardía silenciosa. No todos los hombres tienen la fuerza brutal de soltar una mano que aún arde en su piel, de abandonar un cuerpo que todavía suplica en las noches por sus caricias, de cerrar una puerta tras la cual quedarán ecos de gemidos, promesas rotas y suspiros que no volverán a tener destinatario. Dejar ir no siempre significa que el amor ha muerto. Muchas veces significa que uno finalmente ha decidido amarse a sí mismo más de lo que ama la comodidad de una cama tibia o el vértigo adictivo de un cuerpo conocido. Recuerdo una historia antigua.
de aquellas que los viejos maestros del estoicismo susurraban bajo los olivos, la historia de un águila poderosa que fue capturada y encadenada en un palacio, alimentada con los manjares más exquisitos y adornada con oro, pero un día, al ver su reflejo en un charco de agua sucia, entendió que ya no era libre, que había cambiado el viento bajo sus alas por la seguridad de una jaula dorada, y entonces, en un acto feroz de amor propio, rompió sus cadenas y voló, aún sabiendo que afuera el hambre y el peligro la esperaban, pero prefirió morir en el cielo que vivir esclava en la comodidad. Así es también el hombre que se respeta. No permanece donde su alma se marchita, no suplica caricias ni mendiga amor. Puede adorar el olor de su mujer, puede soñar con el roce de sus caderas, puede recordar cada orgasmo compartido como si fuera un poema sagrado, pero si percibe que su dignidad empieza a ser negociada, si siente que su esencia empieza a ser sofocada, entonces se levanta, recoge su hombría herida pero intacta, y se marcha sin promesas de regreso. No es falta de deseo, es exceso de respeto por sí mismo. El verdadero amor necesita libertad para respirar, necesita espacio para desearse y reencontrarse, no cadenas invisibles tejidas por el miedo. Y ahora te invito a detenerte por un instante y preguntarte en la crudeza silenciosa de tu alma, ¿tú permaneces por amor genuino, o sigues encadenado al miedo atávico de quedarte solo? Parte 5. Propósito de vida, la antorcha en la oscuridad. Hay etapas en la vida en las que uno corre detrás de cuerpos, de miradas, de palabras dulces que prometen noches eternas y gemidos que se pierden en el vacío, creyendo que en esa carrera desenfrenada encontrará la felicidad, pero llega un momento inevitable, quizás a los 50, quizás a los 60, en el que te detienes, exhausto, sudoroso, con el corazón ardiendo de tanto amar sin dirección, y te preguntas en un susurro desgarrador, ¿quién soy yo si dejo de correr detrás de otros? La respuesta, brutal y necesaria, es que solo un hombre con propósito sobrevive a la tempestad del deseo y del abandono. Recuerdo la historia de Mateo, un viejo conocido que, a sus 55 años, después de perder a su mujer, su casa y casi toda su dignidad en un divorcio sucio y cruel, decidió comenzar de nuevo con sus propias manos. No buscó consuelo en la cama rápida de alguna mujer de paso. No mendigó amor ni placer efímero. Tomó su dolor, lo martilló con sus propias herramientas y empezó a construir muebles en un pequeño taller olvidado en las afueras de la ciudad. Sus manos, curtidas de heridas viejas y callos nuevos, se transformaron en el testimonio vivo de un hombre que había decidido volver a ser el dueño de su vida. Al principio nadie creyó en él. Ninguna mujer le ofreció su cuerpo para calmar su soledad, ningún amigo le prometió salvarlo, pero Mateo no necesitó ser salvado. Su propósito, su fuego interior, era más caliente que cualquier cuerpo disponible, más embriagador que cualquier orgasmo ofrecido por lástima o conveniencia. Y fue entonces, solo entonces, cuando su energía cambió, cuando empezó a atraer miradas que no buscaban carne fresca, sino un alma ardiendo de significado. La pasión física es necesaria, sí. El deseo que tensa el vientre y quema la piel es una de las fuerzas más primitivas de la existencia, pero sin un propósito, sin una misión más grande que un susurro al oído o una caricia bajo las sábanas, cualquier pasión termina pudriéndose en el tedio y en el vacío. Así que hoy te invito a detenerte y preguntarte sin máscaras ni excusas, si lo perdieras todo esta noche, el dinero, los amigos, los cuerpos que te calientan la cama, ¿qué sería aquello que nunca estarías dispuesto a abandonar? Porque ahí, justo ahí, en esa chispa innegociable, comienza el verdadero hombre que mereces ser. Parte 6. La vulnerabilidad orgullosa, aceptar la debilidad de la manera correcta. He visto hombres que ocultan sus cicatrices como si fueran marcas de vergüenza. Hombres que endurecen su voz, que tensan sus músculos, que llenan sus noches de cuerpos anónimos y sus días de silencios densos, todo para no mostrar que alguna vez sangraron por amor, que alguna vez lloraron en la oscuridad porque un cuerpo que desearon hasta la desesperación decidió marcharse sin mirar atrás. Pero también he visto otro tipo de hombre, el que sonríe con tristeza al hablar de sus heridas, el que recuerda las caricias que ya no son suyas, el que aún puede cerrar los ojos y sentir en su piel la urgencia de aquellos encuentros en los que dos almas y dos cuerpos se devoraban como si el tiempo fuera a extinguirse en cada gemido. Este hombre no niega su dolor, no se avergüenza de su hambre, no esconde su vulnerabilidad, pero tampoco permite que lo defina.
Hay una antigua enseñanza entre los estoicos que cuenta la historia de un soldado, joven y tembloroso, que admitió ante su general que sentía miedo antes de la batalla, y el general, en vez de reprenderlo, colocó su mano sobre su hombro y le dijo que el verdadero coraje no consistía en no tener miedo, sino en avanzar a pesar de sentirlo. Así sucede también con el hombre que sabe abrazar su fragilidad sin dejar que lo doblegue. Es capaz de amar intensamente, de entregarse con furia, de tomar a una mujer entre sus brazos y recorrer cada centímetro de su cuerpo con un hambre primitiva. Pero también es capaz de aceptar que detrás de cada beso feroz hay un alma que también tiembla, que también teme ser olvidada, que también necesita ser abrazada más allá de la piel sudorosa y los suspiros de una noche salvaje. Mostrar tu debilidad no es despojarte de tu hombría, es demostrar que eres tan humano como irresistible, porque solo quien se atreve a revelar sus sombras puede verdaderamente iluminar a otros. Así que hoy, mientras acaricias tus propias cicatrices invisibles, mientras recuerdas los rostros y los cuerpos que pasaron dejando huellas imborrables en tu alma y en tu cama, te pregunto con la brutal honestidad que mereces, ¿qué parte de ti necesitas ser abrazada? No para ser reparada, sino simplemente para ser reconocida como parte sagrada de quien eres. Parte 7. Las pruebas silenciosas de las mujeres. Hay noches en las que su cuerpo busca el tuyo con la desesperación de quien teme naufragar en la soledad, en las que su boca devora la tuya como si cada beso fuera una súplica por no ser olvidada, y hay mañanas en las que el silencio reemplaza la pasión, en las que un mensaje tuyo queda sin respuesta, en las que su voz, antes tibia y dulce, se vuelve fría como el filo de un cuchillo. No es que haya dejado de desearte, no es que tu recuerdo haya perdido el aroma a piel sudorosa y gemidos ahogados que compartieron. Muchas veces, simplemente, te está probando. Sí, porque la naturaleza femenina, profunda y compleja, busca inconscientemente confirmar si el hombre que tiene delante es digno de ser seguido, admirado y poseído con toda la entrega brutal que su cuerpo y su alma son capaces de ofrecer. No son las palabras dulces ni las promesas lo que ella necesita ver. Es tu reacción ante el desafío, tu serenidad ante el rechazo simulado, tu temple cuando el deseo se vuelve distancia. Recuerdo a un viejo conocido, de esos hombres curtidos en 1000 batallas del corazón y de la carne, que después de pasar una noche donde las sábanas ardieron como brasas y los cuerpos se buscaron hasta el delirio, recibió el silencio como respuesta a sus mensajes de la mañana siguiente. No llamó, no suplicó, no reclamó. Encendió un cigarro, acarició su propio pulso sereno, y siguió caminando como quien sabe que no debe correr tras nada ni nadie. Y fue entonces, horas después, días después, cuando ella volvió, hambrienta, sedienta, consciente de que ese hombre no era uno más, de que ese hombre no iba a temblar ante su ausencia ni a perder su dignidad en un mar de inseguridades. Entiende esto, el verdadero poder no está en atrapar su cuerpo una noche, está en ser la presencia que invade su mente cuando ella intenta alejarse. El deseo más salvaje no nace de la posesión inmediata, sino de la imposibilidad de doblegar un espíritu que no negocia su valor ni siquiera a cambio del placer más feroz. Por eso, ahora, mientras recuerdas las veces que fuiste probado sin saberlo, las veces que caíste en la trampa de la desesperación, o las veces que, con la frente en alto, caminaste sin mirar atrás, te invito a preguntarte, ¿cómo reaccionas cuando alguien que deseas con toda la fuerza de tu sangre intenta herirte, alejarse, ponerte a prueba? ¿Eres la roca contra la que se rompen las olas, o eres la hoja que el viento arrastra sin piedad? Parte 8. Aceptar el rechazo, la prueba de la autoestima. Hay un arte sagrado en sonreír cuando alguien te niega su amor, en reír suavemente cuando los labios que anhelabas besar se cierran con indiferencia, en sostener tu postura cuando el cuerpo que soñaste poseer se aleja sin mirar atrás. El rechazo, lejos de ser una humillación, es la oportunidad brutal y luminosa de recordar quién eres, de afirmar que tu valor no está sujeto a las caricias que recibes ni a las puertas que te cierran. Recuerdo a Julián, un hombre de 53 años, con el cuerpo ya curtido por los años pero con la mirada aún encendida por la vida, quien después de 5 citas fallidas, 5 mujeres que no vieron en él lo que llevaba en su alma y en su piel, jamás permitió que su fe en sí mismo se agrietara. No fue la cantidad de conquistas ni los gemidos compartidos en noches de sudor y lujuria lo que lo definió, sino su capacidad de seguir caminando con la misma dignidad con la que un guerrero regresa del campo de batalla.
herido pero jamás rendido. Hay una fuerza casi sexual, magnética, en el hombre que sabe aceptar un no sin desmoronarse, en aquel que puede desear con toda la violencia de su cuerpo, que puede imaginarse entrelazado en sudores y jadeos con una mujer, pero que, al ser rechazado, no suplica ni se arrastra, sino que sonríe, da media vuelta y sigue construyendo su imperio interior. Porque un hombre que no se derrumba ante el desprecio ajeno, un hombre que entiende que su deseo es un regalo que ofrece y no una necesidad que implora, se convierte en un ser libre, y la libertad, amigo mío, es la fragancia más irresistible que un cuerpo puede exhalar. Entiende bien esto. No viniste a este mundo a ser coleccionista de aprobaciones, ni a medir tu hombría por la cantidad de cuerpos que se rindan ante el tuyo. Viniste a ser dueño de ti mismo, a sostenerte firme incluso cuando el deseo no es correspondido, a entender que tu sed de carne no puede ser más grande que tu respeto por ti mismo. Así que ahora, en este instante de brutal honestidad, te invito a mirarte sin máscaras y preguntarte, ¿necesitas ser aprobado por otros para sentir que vales? ¿O ya has construido dentro de ti ese templo sagrado donde ninguna palabra, ningún rechazo, ningún abandono puede llegar a tocarte? Parte 9. El misterio, el dulce poder de lo desconocido. Hay algo profundamente magnético en el hombre que sabe callar, en aquel que ofrece su mirada intensa, su roce eléctrico, su aliento cargado de deseo, pero no entrega inmediatamente los secretos de su alma ni los mapas ocultos de sus cicatrices. El misterio, esa niebla densa que envuelve su presencia, es el combustible secreto que mantiene vivo el fuego del deseo, mucho más allá del primer encuentro sudoroso o de los besos robados en un rincón oscuro. Un hombre que se desnuda emocionalmente al mismo ritmo apresurado en que desnuda su cuerpo pierde el filo que lo hace inolvidable, mientras que aquel que guarda dentro de sí historias no contadas, heridas no exhibidas, sueños que solo revela a quienes demuestran ser dignas, se convierte en una obsesión silenciosa que ninguna mujer puede arrancarse de la piel. Recuerdo la imagen de Hugo, un hombre ya cincuentón, cuya vida había sido una cadena de batallas y redenciones, pero que jamás narraba sus epopeyas como un mendigo de atención. En las reuniones, era el menos hablador, pero cada palabra que soltaba, cada mirada que sostenía, cargaba una densidad casi sexual, como el olor de la tierra mojada después de la tormenta. Y las mujeres, incluso aquellas que se jactaban de no necesitar de nadie, sentían como sus muslos se tensaban y su respiración se entrecortaba sin entender por qué. Así como el agua de un lago profundo apenas se agita en la superficie, pero esconde en sus entrañas tesoros que solo los valientes se atreven a explorar, el hombre que guarda parte de sí mismo se convierte en el territorio sagrado donde el deseo nunca muere, donde la piel anhela ser conquistada, pero sabe que la verdadera victoria no se obtiene solo arrancando ropas, sino desvelando lentamente misterios. Entiende esto con la madurez de quien ha amado y perdido, de quien ha tenido cuerpos y ha perdido almas. La pasión más feroz no nace del conocimiento absoluto, sino de la curiosidad insaciable que deja cada roce, cada palabra a medias, cada mirada que promete tormentas pero no revela todavía el trueno. Así que hoy, mientras examinas tus propias ruinas y tus propios tesoros, mientras piensas en las veces que entregaste todo demasiado pronto y fuiste olvidado demasiado rápido, te invito a preguntarte con brutal honestidad, ¿qué parte de ti debería seguir siendo un santuario inaccesible? No para jugar con otros, sino para recordar que el verdadero poder del deseo reside en lo que nunca se da por completo. Parte 10. El dominio del deseo, el poder supremo. He visto a hombres fuertes caer rendidos ante la primera caricia prometida. He visto voluntades quebradas por un susurro caliente al oído, por un cuerpo que se ofrece con la urgencia de una tormenta que amenaza con arrasar todo a su paso. He visto como gigantes, conquistadores en apariencia, se arrodillan no ante una espada, sino ante la necesidad brutal de ser deseados, de llenar el vacío que ni 1000 orgasmos pueden saciar. Pero también he visto a otros, los verdaderos maestros de sí mismos, caminar entre tentaciones como quien atraviesa un campo de fuego sin que una sola chispa logre quemarlo. Recuerdo a Esteban, un maestro de yoga de 62 años, cuya sola presencia parecía alterar el aire a su alrededor. No era su físico lo que seducía, aunque su cuerpo, curtido pero flexible, aún transmitía la potencia de la vida. Era su energía, su serenidad feroz, su forma de mirar a una mujer deseable sin urgencia, sin hambre desesperada,
como si supiera que podía tenerla si lo decidía, pero también que podía dejarla ir sin perderse a sí mismo. La verdadera atracción nace en ese punto exacto donde el deseo se reconoce pero no domina, donde la carne arde pero el alma sostiene la brida. Poder decir no ante una oportunidad de placer inmediato, poder mirar a los ojos a quien ofrece su cuerpo, si es necesario, girar los talones y marcharse, no es debilidad ni negación de la naturaleza, es el triunfo absoluto del espíritu sobre el instinto. Porque un hombre que no puede gobernar su propio deseo se convierte en esclavo de cualquier cuerpo que pase frente a él, y un esclavo jamás podrá ser libre ni inspirar verdadero respeto o deseo duradero. En cambio, el hombre que elige dónde, cuándo y con quién desplegar su fuego interior, ese que no regala su esencia por la promesa de una noche breve, sino que reserva su pasión como un privilegio sagrado, se convierte en un imán imposible de resistir, en un misterio que atormenta dulcemente la imaginación de quien no puede poseerlo del todo. Así que hoy, mientras recuerdas tus propias victorias y derrotas en la guerra silenciosa entre el deseo y la dignidad, te invito a preguntarte, ¿qué estás persiguiendo en realidad? ¿Un momento de placer fugaz que te vacía más de lo que te llena? ¿O la libertad imperecedera que solo pertenece a quienes son dueños absolutos de su ser?